El video que seremos fue escrito por el autor colombiano Héctor Faciorins, quien nos cuenta la historia de su padre, que fue un médico defensor de los derechos humanos, siempre trabajó por defender y mejorar la vida de los menos favorecidos. Esto sucedió en Medellín, en una época donde la ciudad se encontraba cubierta por el oscuro manto de la violencia. El libro relata las vivencias del autor, desde su infancia hasta su adultez. Cuenta la hermosa relación que tenía con su padre y con toda su familia, y el dolor de ver morir a alguien que siempre se preocupó por el bienestar de las personas de una manera tan violenta. Buenos días, estamos con el abogado Carlos Gaviria, amigo del doctor Héctor Abad, quien se salvó de morir al lado de su amigo por un retraso de una cita médica. Él podrá ayudarnos a entender mejor la labor de Héctor Abad como defensor de derechos humanos. Doctor Gaviria, cuéntenos cómo escribiría usted las acciones de Héctor Abad Gómez. Mil gracias por este espacio para hablar de mi amigo. Héctor se dedicó, además de enseñar medicina en la Universidad de Antioquia, a tratar de mejorar la vida de los ciudadanos de Medellín debido a la época de violencia que se vivía. Siempre se preocupó por la salud de las personas con bajos recursos. En sus últimos años se dedicó a defender los derechos humanos por la creciente violencia que se vivía en este entonces. ¿Y cómo Héctor Abad intenta ayudar a esas personas? Héctor trataba de ser un actor político, denunciando en repetidas ocasiones cómo el Estado no se preocupaba lo suficiente por mejorar la situación de las personas más pobres de Medellín. Lamentablemente este tipo de denuncias le trajeron muchos enemigos que no estaban de acuerdo con sus ideas o no los beneficiaban. Debido a la guerra fría que se daba en esos momentos, Héctor era señalado de comunista por sus ideas de ayudar a las clases más pobres. Esto le trajo burlas, insultos, desprecio por varias personas, incluso en algún momento fue tratado mal por amigos y personas cercanas a su familia. Pero Héctor era perseverante y no se detenía, lo que más tarde provocaría su asesinato. ¿Y cómo era la situación que se vivía en ese momento a nivel nacional? Se vivía en un contexto donde la violencia colombiana se presentaba como un fenómeno complejo, donde se entremezclaban de forma inseparable las guerrillas, el narcotráfico y el paramilitarismo. En los años 80 y buena parte de los 90 estos grupos silenciaron las voces de aquellas personas que criticaban y protestaban contra las medidas tomadas en el país, como defensores de derechos humanos, profesores universitarios, sindicalistas, integrantes y simpatizantes de movimientos y partidos políticos de izquierda. Y fue así como Abad hizo parte de esa lista de voces que callaron como una estrategia paramilitar de obtener poder y ganarle terreno a las guerrillas. Mil gracias por brindarnos este espacio para conocer más sobre la historia de Héctor Abad y su gran legado. Héctor Abad Gómez dedicó los últimos 10 años de su vida, exactamente la misma noche en que cayó asesinado, en pleno centro de la ciudad de Medellín, a la defensa de los derechos humanos, donde rechazaba los actos de violencia que están sucediendo en el país y criticaba a los que no hacían nada. Héctor trabajó de manera pacífica en favor de los derechos proclamados y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se esforzó en promoverlos y protegerlos en el contexto de diversos problemas. Era el gobierno de Vigilio Barco, y ya habían matado a un ministro de Justicia, a magistrados, periodistas, jueces y centenares de políticos. Derribaban aviones y candidatos presidenciales. Pablo Escobar y los paramilitares convertían las calles de Medellín en su escenario de terror, y casi siempre estaba la voz de Héctor Abad, que no dejaba de reclamarle al Estado que pusiera atención a la violencia. Héctor Abad Gómez siempre preocupó por los problemas de la población de Medellín, en especial por la salud pública, debido a que había un gran contagio de la fiebre tifoidea en la población, denunciando esto en sus periódicos
con el fin de que el gobierno prestara más atención a la salud pública, ya que esto se podía prevenir fácilmente si se les prestaba más atención a los ciudadanos más pobres. Esto lo llevó a tener distintos enemigos, que no estaban de acuerdo con sus ideas. Cuando se jubiló de la universidad, empezó a ser un gran manifestante en marchas por la salud pública y los derechos humanos, lo que eventualmente provocaría su asesinato a manos de los paramilitares de Medellín. Por esos tiempos escabrosos de 1987, con la sombra de la muerte a sus espaldas, sus denuncias fueron constantes en el periódico El Mundo, El Espectador, El Tiempo y en su programa radial, Pensando en Voz Alta. La emisora cultural de la Universidad de Antioquia fue incluida en la lista negra de los nacientes grupos paramilitares de la época. En la época de los 60 y 70 en Colombia se presentaba mucho desempleo y pobreza. Habían barrios pobres donde no todos tenían las mismas oportunidades y donde las condiciones de sanidad no eran adecuadas para vivir. Y a varias casas no llegaba ni el agua, donde se estaban encontrando muchas enfermedades, como fue la diarrea, la desnutrición y la fiebre tifoidea. Pero en esa pobreza se encontraba Héctor Abad, que procuró por su gente y que buscó prevenir, cuidar y proteger a los niños. Bienvenido a nuestro programa, doctor Hernán. Gracias por participar de este. ¿Nos podría contar qué se sintió ser estudiante de doctor Héctor Abad y cómo era su forma de actuar? Gracias por la invitación. Yo todavía me acuerdo de mi profesor de medicina Héctor. Es uno de mis ejemplos a seguir. Él siempre nos decía que para tratar las enfermedades hay que prevenirlas y no tratarlas. Siempre nos llevaba a hospitales y barrios para que conociéramos más de Medellín y de la situación de la gente, para saber cuáles eran sus necesidades. Para Héctor era muy importante que los estudiantes pensaran por sí mismos, que los estudiantes investigados vieran cuáles eran las prioridades del momento histórico, del sitio donde vivían. La enseñanza de él era que se estudiara en la calle, que se hicieran pruebas científicas, estadísticas, numéricas, y luego se propongan cuáles eran las prioridades. Para Medellín, Héctor Abad, ¿qué ha significado en la salud y medicina? Héctor ha significado mucho para Medellín, porque gracias a él, en Medellín se conoce el término salud pública. Gracias a él pudimos saber lo que era la prevención de enfermedades por medio de las vacunas, y que provocó en Medellín se diera por primera vez una vacunación masiva. Héctor, ¿qué le decía a sus alumnos de cómo debería ser un médico? Para Héctor el médico, él tenía que investigar, entender las relaciones económicas y la salud, dejar de ser un brujo para convertirse en un activista social y en científico. Se enfureció con quienes simplemente querían aplicar tratamientos en lugar de prevenirla con medicinas higiénicas. Exageraba las curaciones maravillosas y las nuevas inyecciones que los médicos daban a su clientela particular, que pagaba bien las consultas y sentía la misma revuelta interior contra quienes sanaban niños en vez de intervenir en las verdaderas causas de muchas de sus enfermedades, que eran sociales. Esto siempre nos lo promovió en las clases. Para ti, Héctor Abad significaba uno de los máximos exponentes de la medicina y salud en Medellín. Sí, ya que ese tipo de médicos no se ven ya casi. Todos los médicos lo deberíamos tomar de ejemplo, ya que nadie se preocupa por la gente. Él, en cambio, procuraba entender el origen del problema y prevenirlo con el cuidado de las personas. Defendía que se empezara por lo básico, que era el agua potable, la buena disposición de alcantarillas, el saneamiento básico, que haya una buena vivienda, una buena alimentación, una buena educación, un buen trato en la familia. Esto lo defendía con las 5A: agua, albergue, aire, alimento y amor. Muchas gracias. Esperemos que estos principios se apliquen al mundo de hoy. Gracias por invitarnos y participar en este programa. Héctor Abad tenía 6 hijos, 5 niñas y un niño. Él no educaba de la misma forma que otros padres a sus hijos. Héctor creía en otro tipo de enseñanza. Él ayudaba a corregir las equivocaciones de sus hijos para que fueran mejores personas en un futuro. Si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz. Si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Los hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felicidad. Era una frase en la que se basaba de su manera de criar a sus hijos. Él pensaba que la vida de por sí ya era difícil para que hiciera peor con sus regaños. Él no dudaba en ayudar a sus hijos. Les decía que si necesitaban plata, podían ir y sacar lo que necesitaran de su billetera. Lo que había ahí era de ellos. Cuando llegaba a la universidad, la mayoría de las veces llegaba feliz.
a repartir amor entre sus hijos. Cuando Héctor vivía días de mucho estrés, llegaba a su casa y se encerraba en su biblioteca a estudiar y escuchaba música clásica para calmarse. Cuando había pasado ya un tiempo y recobraba los buenos ánimos, salía de la biblioteca y se reunía con su familia para abrazarlos y besarlos. Siempre apoyó a sus hijos en todas sus decisiones. Algunos miembros de su propia familia creían que estaban malcriando a su hijo. Su propio padre le recriminaba bastante por consentir al pequeño Héctor Abad Faciolince, diciendo que lo volvería malcriado, pero él siempre hacía caso omiso, renegando de ese sistema de crianza arcaico con el que había crecido. Héctor creía que de los libros se puede obtener un gran conocimiento, tanto así que defendía el que su hijo no estuviera en una universidad porque él decía que él ya estaba aprendiendo leyendo libros. Bienvenida Clara Inés a nuestro programa. Gracias por darnos la oportunidad de conocer más de tu padre. Cuéntanos, ¿cómo era tu padre en la casa? Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, tengo que contarles que lo particular de mi padre es que en la vida pública y en su vida privada se parecía mucho a su vida familiar. Ante todo, era un papá extremadamente amoroso, cariñoso, comprensivo, pero también era un profesor y un maestro para todos nosotros. Recuerdo que cuando mis hermanas empezaron a fumar, mi casa se llenó de afiches con advertencias sobre los daños que hacía el tabaco. Con mi hermano también era exageradamente cuidadoso. Mi hermano era el único niño en el barrio que montaba bicicleta con casco. Su vida misma todo el tiempo era una permanente lección de buen comportamiento ciudadano y de buen trato a los demás. Cuéntanos, ¿qué opinas de la sinceridad de tu padre? Bueno, él no tenía ningún problema en escribir y decir todo lo que pensaba y creía y denunciar lo que le parecía injusto. Le daba mucha angustia que la gente la mataran tan fácilmente por cualquier cosa. La única causa de muerte que él aceptaba era la longevidad, manifestando que cuando todos nos muramos de viejos, el mundo será mejor. Era un estudioso de las estadísticas porque era epidemiólogo y analizaba que estaban muriendo más personas por asesinato que por enfermedad y se preocupaba por lo que estaba pasando. Él desesperado escribía sobre esto, no dejaba las cosas en silencio. ¿Es verdad que la muerte de Marta partió la vida de tu familia? Sí, Marta era la artista de la familia, era alegre, inteligente, bailarina, buena, era la preferida de mi padre. Estoy segura que mi papá no padeció la tentación del martirio antes de la muerte de Marta, porque cuando uno lleva por dentro una tristeza sin límites, morirse no es tan grave. A partir de este momento, mi padre se compromete hasta con las batallas imposibles con causas desesperadas. Su lucha por lo social se hace mayor. Él afirmaba, si me mataran por lo que hago, ¿no sería una muerte hermosa? Se preguntaba a mi papá cuando algún familiar le decía que estaba exponiéndose demasiado por tantas denuncias. Mi padre estaba preparado para morir. No le temía la muerte, pero quería vivir rodeado de sus hijos y sus nietos, rodeado de amor, de su familia. Sin embargo, nos lo arrebataron muy rápidamente. Muchas gracias, Clara, por compartirnos esas experiencias y estoy seguro que el legado de tu padre vivirá para siempre y será un ejemplo. Héctor Gómez es definido como el principal precursor de la salud pública del país. Tras realizar una maestría en Estados Unidos, regresó a Colombia con la firme convicción de promover servicios asistenciales gratuitos para ciudadanos de todas las clases sociales. Impuso un concepto que hoy tiene muchísima vigencia, que fue la atención primaria en salud, que era la medicina familiar, que era tocar una puerta en una casa y ver que había una familia ahí que necesitaba los abordajes de la salud pública. Asimismo, las políticas públicas en atención primaria en salud son uno de sus legados más importantes. Preparó promotores médicos para diagnosticar los problemas de salud de Antioquia del país. Él capacitó a gestores de salud en cada uno de los territorios desplazados o vulnerables. Otro de sus legados es la vacunación pública. Las primeras personas que fueron vacunadas cuando él implementó los programas de vacunación para, para polio y otras enfermedades fueron sus hijos, estando muy pequeños. Pero la vida de Héctor Gómez también estuvo ligada al activismo y a la defensa de los derechos humanos, de los más humildes por su vida y obra
y gran legado social, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia fue bautizada con su nombre. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.